Bueno, ¿cómo les va? Nos volvemos a encontrar con Becker, pero esta vez para ver los capítulos 4, 5 y 6. En el video pasado habíamos explicado la centralidad de la violencia en el proceso de constitución del capitalismo. Por eso, para este autor, el capitalismo de guerra es el concepto central para entender este proceso de expansión. El capitalismo no se puede entender sin la violencia que implica, que desarrolla, que potencia, y en ese sentido es fundamental como prerequisito de la revolución industrial en 1780. El algodón, que es el proceso arquetípico de esta revolución industrial, es el producto fundamental de esta revolución, no podría explicarse sin este capitalismo de guerra que le da vida en definitiva. Como señalaba el autor al final del capítulo 3, el capitalismo industrial y el capitalismo de guerra no tienen un cortocircuito entre sí, sino que por el contrario se potencian el uno al otro. Y efectivamente en los capítulos que vamos a ver hoy, el capítulo 4 y 5 y 6, va a mostrar cómo este capitalismo de guerra se expande con más fuerza todavía hacia afuera de la propia cuna de la revolución industrial, es decir, Inglaterra, Gran Bretaña, y vuelve al mismo tiempo potenciando el proceso en esa latitud. Es importante un dato que da el autor al comienzo del capítulo 4, mano de obra cautiva y tierras conquistadas, sobre que el desarrollo del capitalismo en Gran Bretaña. Señala que en 1860 el 70% del algodón que se utilizaba en la industria textil local provenía de Estados Unidos. Y Estados Unidos no había sido un territorio que hayamos mencionado en el encuentro pasado, ni tampoco era un territorio que un siglo atrás nadie tuviera en la cabeza como posible para desarrollar algodón, pero se iba a demostrar como una tierra excelente para proveer en cantidades enormes de este recurso a Gran Bretaña. Claro, esta historia iba a llevar un tiempo y en un primer lugar Inglaterra iba a probar con otras alternativas para hacerse de este recurso de algodón. La India en ese momento de la revolución industrial, es decir, un siglo atrás, en 1780, era un mercado que se podía considerar pero que no llegaba a satisfacer esta necesidad de recursos porque en buena medida la Compañía de Indias Orientales utilizaba el producto del algodón que se obtenía en la India para intercambiarlo en otros mercados, ¿sí? O porque las relaciones sociales de la India impedían un desarrollo a gran escala de esta producción de algodón, o mejor dicho, a mayor escala aún, de la enorme escala que ya tenía de este algodón, satisfaciendo esta necesidad de materia prima de Inglaterra. Otros imperios, como el Imperio Otomano, que podrían ser considerados como un lugar propicio para proveer de esta materia prima a Europa y a Inglaterra, que de hecho lo habían hecho con anterioridad, bueno, lo podían hacer, pero en una escala que no era satisfactoria porque su mano de obra seguía siendo escasa, y su estado era un estado atrasado. Entonces, el capitalismo de guerra va a buscar otros territorios y va a encontrar en las islas del Caribe un primer territorio muy propicio para desarrollar el algodón. Algunas de estas islas ya desarrollaban otros productos como el azúcar, ¿sí? Tal es el caso de Santo Domingo, ¿sí? Jamaica, pero otras islas que no desarrollaban esto encuentran el algodón, los comerciantes afincados allí, los hacendados afincados allí, una excelente posibilidad de negocio porque el algodón requería un grado de inversión menor que otros productos. Tal es así que hay tres islas que son centrales, que son Barbados, Bahamas y Tobago, en el desarrollo del algodón, y efectivamente van a crecer y empezar a
alimentar la producción británica. Pero ¿cuál era el problema que tenía la producción británica avanzado el siglo XVIII? Bueno, que sus necesidades eran cada vez mayores y estas islas tenían un territorio acotado y no llegaban a satisfacerlo. Además, cada tanto algún huracán, ¿sí? Alguna desavenencia de tipo climática, echaba a perder las cosechas y dificultaba el desarrollo de este proceso. Eso hizo que se explorara la parte norte de Sudamérica, en primer lugar Guayana, también un territorio que creció mucho la producción de algodón, pero que seguía siendo un territorio acotado, hasta finalmente llegar a Brasil, que por el contrario era un territorio sumamente extendido, donde el algodón empezó a crecer de modo muy significativo de la producción de algodón. Pero allí el problema con que se va a encontrar no es que no había una apetencia de hacer negocios, sino que esa apetencia era satisfecha por el azúcar, que en ese momento era un negocio mucho más grande para los hacendados brasileños, y a pesar de que la proporción de siembra de algodón creció significativamente en Brasil, siempre iba a estar relegada en manos del azúcar, que era un negocio ya montado y que daba muy buenos dividendos a sus propietarios. En ese sentido, seguía estando latente la posibilidad de expandir el algodón, la necesidad de expandir el algodón, mejor dicho, y en ese sentido iba a aparecer Estados Unidos, que en principio no era un territorio pensado, pero que las circunstancias hicieron que empiece a cosechar el algodón. Esta necesidad acuciante además se combina con un proceso independentista de parte de esclavos negros que tiene lugar en Dominica, en Haití, y que va a echar por tierra buena parte de la producción de algodón que alimentaba la industria británica. Y en ese sentido, en la zona, en el estado de Georgia, en la zona de Sea Island, se va a empezar a producir cerca de la costa algodón, ¿sí? De modo creciente, ahora con la dificultad de que a medida que nos alejamos de la costa, esta producción se hacía más difícil. Pero esos límites, lejos de acobardar a los hacendados estadounidenses, los iban a llevarlos a pensar en nuevas modalidades de explotar, y en ese sentido iban a echar de mano de nuevos recursos tecnológicos y de una semilla mexicana que iba a dar muy bien, iba a tener un muy buen rinde en estos suelos, iba a ser posible la expansión. Entonces, en ese momento empieza a expandirse el algodón, se adentra en Estados Unidos, ese territorio tan grande que se está constituyendo en verdad como tal, se está constituyendo Estados Unidos, yendo hacia el oeste y yendo hacia el sur, ya alejándose de la costa. Esto era un excelente negocio para muchas personas, pero también, visto desde el ángulo de la política, era algo que venía muy bien porque permitía construir la estatalidad, por así decirlo, estadounidense, en tanto y en cuanto se expandía el territorio de esta creciente nación y se iba construyendo precisamente esa nación. Por supuesto que este proceso iba a tener un doble padecimiento, para decirlo de algún modo. Ese proceso está muy bien graficado en una película reciente que ustedes tienen en Netflix de los hermanos Coen, algo así como La balada de Butterstaff, no sé si recuerdo bien este último nombre, pero la pueden buscar. Muestra muy bien la construcción violenta de ese proceso hacia el oeste. También tienen otra excelente película que es Django sin cadenas, donde les muestra cómo esa esclavitud va a fincar en el territorio de Estados Unidos, y son las grandes haciendas las que van a hacerse de estos esclavos, porque los pequeños productores no podían financiarlos, ¿sí? Y en cambio se dedicaban a cultivos menores como el tabaco o el algodón, pero en una escala muy pequeña. Pero en definitiva es la gran hacienda la que va a producir estas cantidades enormes de algodón. Por supuesto, esto lo hacía con un nivel de padecimiento, bueno, esa propia película se nos muestra con algunos casos, muy grande, y apelando a la tortura sobre los esclavos, cuestión que, como verán, en Estados Unidos, asesinato de George Floyd mediante recientemente sigue extendida, y no solo en el sur y en el oeste, sino también en el norte, como es el caso de Minnesota,
y en toda la nación estadounidense el racismo hacia los africanos, bueno, es un producto de este proceso, ¿sí? Es un derivado de este proceso. Pero volviendo al siglo XIX, cosa que a Becker le importa mucho, porque bueno, él haya en su libro uno de los intereses en relatar la historia de Estados Unidos en el siglo XIX, cosa a lo que se dedica, a lo que da clase y explicar la expansión del capitalista, cosa que integra su agenda de investigación. Entonces el padecimiento en el siglo XIX no es solo de los esclavos estadounidenses, sino también de aquellos que perdieron esas tierras originariamente, que eran los pueblos originarios afincados en esas tierras, los cuales también de modo brutal son sacados de encima. Entonces, este capitalismo estadounidense tenía esa capacidad de llevarse por delante todos aquellos límites que se le impusieran. Por supuesto que los británicos estaban muy satisfechos con esta producción y la requerían mucho más, tal es así que a partir de 1820 la mecanización del hilado es cada vez mayor en Inglaterra y se requiere una cantidad de algodón mayor porque el negocio se realiza por volúmenes, ¿sí? Por la cantidad de producción, ¿sí? El costo individual puede bajar, la ganancia individual, pero el volumen es cada vez mayor y requiere cada vez más de la fibra del algodón. Ahora bien, también observaban un problema estos británicos, estos productores británicos, estos comerciantes británicos, en el desarrollo al norte de Estados Unidos de factorías que empezaban a consumir este producto. Y se preguntaban qué pasaría si este producto fuera para las factorías de Estados Unidos y no a nuestras fábricas. Además, había otros comerciantes europeos que empezaban a requerir ese producto y también se preguntaban qué pasaría si esta competencia aumenta. Y también se preguntaban qué pasaría si, como pasa en Gran Bretaña a partir de 1830, se abole la esclavitud. Si la esclavitud queda abolida en estos territorios, ¿sí? Vamos a tener un gran problema porque no sabemos cómo van a hacer para producir lo que producen. Y en ese sentido van a ensayar otras posibilidades de producción de algodón. Una que va a resultar central va a ser en el relato de Becker las granjas experimentales en la India, los cuales despertaron muchas expectativas, pero esas expectativas se terminaron demostrando efímeras, en tanto y en cuanto no lograron afincarse, ¿sí? No lograron desarrollarse porque chocaron con las relaciones sociales de la India, ¿sí? Mucho más rígidas, con su propiedad, que tenía otra distribución, con su carencia de lo que eran esclavos de modo estricto, tal cual había en Estados Unidos, o en Caribe, o en el Brasil, etcétera, y eso le iba a poner un freno a la producción. También otro freno venía de esa infraestructura poco desarrollada, algunos problemas con las lluvias en la India, ¿sí? La imposibilidad de encontrar inversores locales para llevar adelante estas inversiones de infraestructura, de producción en la India. Bueno, todo eso iba a frenar eso, iba a aumentar la dependencia entonces del capitalismo de guerra estadounidense, el capitalismo de guerra que se desarrollaba en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, con respecto al capitalismo industrial británico. En el tercer capítulo, complejizando un poco este panorama, el autor, el tercer capítulo que vemos hoy, que es el sexto en la obra de Becker, el capitalismo industrial cobra vuelo, el autor lo que se pregunta es cómo es posible, ahora poniendo la mirada no tanto en la parte del capitalismo de guerra, como la veníamos poniendo en los capítulos anteriores, sino del lado del capitalismo industrial, cómo es posible que algunos países, como es el caso más significativo en sus inicios, Gran Bretaña, Inglaterra, pudieran desarrollar un capitalismo industrial y otros no. Si estas relaciones parecieran posibles de construir en todos lados.
Y allí la pregunta central conduce a una respuesta que también es central, que es la capacidad operativa del Estado. ¿Sí? El autor muestra que incluso más allá de Europa, da un ejemplo inicial, que es el ejemplo de México, donde este proyecto quedó a menos de mitad de camino, digamos, de capitalismo industrial. Se intentó llevar adelante un cierto desarrollo, pero se afincó en Europa. A Inglaterra se le sumarían otras naciones en desarrollo, como Suiza, Rusia, Francia, Alemania, pero siempre estamos hablando de un territorio acotado, que es el territorio europeo. Buena parte de estas naciones desarrollaban la industria textil para no verse inundados por los productos y avasallados, ¿sí? Por los productos que venían de Gran Bretaña, y en ese sentido iban a empezar a iniciar planes de desarrollo emulando, haciendo un contraespionaje industrial, ¿sí?, a Inglaterra, y requiriendo buena medida también de sus inversiones y hasta de sus trabajadores para desarrollar su industria textil. Pero sin duda iba a seguir siendo Gran Bretaña, por lo menos en las primeras décadas del siglo XIX, quien mejor supiera desarrollar su industria textil. Tal es así que el rol del Estado británico iba a ser fundamental. Y ahí el autor señala el proteccionismo, ese mismo proteccionismo que ensayaban en pequeña escala los distintos estados europeos para no verse avasallados por los productos británicos. Gran Bretaña lo iba a desarrollar en una escala mayor, teniendo en cuenta su imperio. Es decir, a partir de su imperio podía desarrollar un proteccionismo mayor que le iba a traer beneficios, por supuesto, mucho más grandes que los que tenían otras naciones europeas. En este sentido, salta a la luz el favor que produce el colonialismo. Y el colonialismo británico no tenía parangón en otros colonialismos, incluso en el colonialismo francés, que en este momento le podía correr, pero le corría muy por detrás de la potencialidad que tenía el colonialismo británico. Este colonialismo iba a permitir tener una relación muy íntima con muchos mercados. Es el caso de nuestro país, en tanto y en cuanto Argentina se construye como tal, termina siendo un mercado colonial de Inglaterra, aunque no fuera una colonia de hecho, era lo que algunos marxistas han denominado una semicolonia, es decir, alguien que formalmente no es una colonia, pero en los hechos funciona con una relación muy aceitada con Inglaterra que hacen pensar como tales. Que esto, en definitiva, es un mercado colonial para la propia Inglaterra. Entonces, la capacidad operativa del Estado es fundamental, la defensa de sus intereses, pero también, dice el autor, la distribución de intereses. Porque en Brasil esos intereses podían, por ejemplo, para citar un caso, podían ser otros intereses. Entonces esos intereses, ¿sí?, aunque algunos pudieran haber pensado en una industrialización, iban a chocar con los intereses del azúcar, quienes eran más fuertes, y se iban a terminar imponiendo. Y también el propio Estado y esos intereses se tuvieron que imponer en Gran Bretaña, yendo en desmedro de otros intereses, como podrían ser los intereses que tenían, en cierto sentido, las compañías de Indias de esos países. Los intereses industriales tuvieron que pujar con otros intereses comerciales y ganar la partida, haciendo que su Estado privilegiara la defensa, valga la redundancia, de sus intereses en otros territorios. Entonces, el capitalismo industrial tiene en el Estado, ¿sí?, en el Estado moderno, en un Estado operativo, un Estado que a partir de esos beneficios del capitalismo de guerra ahora sí puede construir infraestructura, puede apuntalar su proceso educativo, ¿sí?, puede mejorar sus finanzas, puede mejorar sus canales comerciales, pero a partir del capitalismo de guerra. Ahora bien, como ustedes saben, en Estados Unidos, volviendo al otro lado del capitalismo, el capitalismo de guerra, esos intereses van a colisionar, porque el norte, donde habían afincado los intereses industriales, no va a permitir que
el sur se quiera independizar, como pretendió ser, ante la posibilidad de que el capitalismo del norte termine relegando su negocio. Eso iba a implicar una guerra, ¿sí? Una guerra donde algunos iban a bregar en el sur por la secesión, cosa que el norte no iba a permitir, y en esa guerra, también sobre eso hay bastante filmografía, los esclavos iban a terminar, no en un principio, pero sí finalmente teniendo un papel fundamental para producir el triunfo del norte sobre el sur. Eso de algún modo iba a poner un punto final al capitalismo de guerra, pero siempre recordando que ese capitalismo de guerra había resultado fundamental para entender ese capitalismo industrial. De algún modo el éxito del capitalismo de guerra era lo que implicaría su propio fracaso a futuro, pero sin ese éxito el capitalismo industrial no podría haber cobrado vuelo. ¿Cuál es la relación que iba a imponer el capitalismo industrial en su propio territorio? Bueno, y que iba a terminar expandiendo en otros territorios, como en Estados Unidos, bueno, la relación asalariada, que no es una relación como la esclavista, pero que no obstante el autor, esto es terreno ya de lo que les va a comentar Pablo, pero puedo señalar algunas cosas, es fundamental para entender también la relación asalariada del Estado. Y el Estado, aunque pareciera que no, también sigue siendo un Estado muy presente en esa relación. De hecho, cuando el Estado, la dominación del capital es cuestionada en esos lugares, el capitalismo industrial aparece y la intervención del Estado aparece con suma brutalidad, recurriendo nuevamente a esa brutalidad que también aprendió en sus colonias. Piensen, por ejemplo, que la Comuna de París, yendo a otro caso, Francia, en 1870-71, iba a hacer un proceso de independencia de la clase obrera en ese territorio que iba a ser avasallado por parte del Estado, llevando adelante un nivel de violencia que muchos autores dicen nos hace recordar a la violencia colonial, e incluso algunos señalan logró superarla. Es decir, los niveles de represión para construir el asalariado moderno son muy importantes, pero también para mantenerlo en pie, para relacionarse con ese movimiento obrero. Entonces, el Estado operativo, para ir concluyendo, no es solo un Estado que se construye hacia afuera, es decir, en la relación con las colonias, ¿sí?, en la relación con el capitalismo de guerra, sino que también se construye hacia adentro, y es un Estado que mejora sus capacidades de consenso, pero nunca va a renunciar a sus capacidades de coerción si tiene que imponer y mantener vigente su dominación. Con este video entonces concluimos la clase de Becker y pasamos a la clase de Sewell en el próximo video, que no voy a ser yo el anfitrión de esa producción audiovisual, sino Mariana. Quedan entonces en excelentes manos, y a lo largo de estos 10 encuentros se van a ir encontrando con otros docentes de práctico. De mi parte entonces los saludos, y me van a volver a ver en el teórico 9, recién en un tiempo, van a faltar varias clases, porque voy a tener bajo mi cargo los 2 últimos teóricos de los lunes, reemplazando a Pablo. Así que bueno, aprovecho para saludarlos, y ya saben que cualquier consulta, los prácticos están abiertos y pueden llevar adelante allí sus dudas, sus sugerencias, todos los inconvenientes que puedan tener con el texto. Bueno, aprovecho para saludarlo, y por supuesto también consulten el PowerPoint que les dejé, porque puede venir muy bien junto con la guía de lectura y las propias clases, para terminar de comprender este texto. Los saludo. Chao.